Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, ahí vamos a tratar probablemente uno de los temas más polémicos que ha generado, por supuesto, no poca crispación durante esta pandemia, el tema de las compras públicas. En todos los informes que se hacen hoy acerca de dónde puede ahorrar el Estado, el paquete más grande está en el tema de las compras públicas. Y sobre todo, hoy que estamos con este tema de la pandemia, vale la pena recordar, más del 35% de las compras que hace el Estado son insumos médicos. O sea, contrario a lo que muchas veces creemos, porque siempre es importante revisar por eso los números, nosotros creemos que nuestro Estado gasta más en, de repente, cuestiones que no son las más importantes. Cuando queremos nosotros ahorrar, y vamos a tener, lo dijo ayer el presidente Abdo Benítez, una economía de guerra en el 2021, tenemos que ver en dónde se produce el malgasto público. Compras públicas hoy es clave. Y vamos a estar hablando con Pablo Sey, que es director de Contrataciones Públicas. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Sí, más que nunca les tengo que identificar porque, bueno, como vinieron disfrazados, entonces Pablo es el que está de este lado. Bueno, estamos también nosotros con Javier Parquet, es docente universitario, especialista en el tema compras públicas. Hola Javier, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? Gracias por invitarme, muy amable. Y estamos con Emiliano Fernández, no es el músico, les cuento, no sé también, a lo mejor se dedica también a la música. Director de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Bueno, y enseguida me van a avisar por Zoom, también vamos a hacer contacto nosotros con Rubén Galindo. Él es vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos. Él es, repito, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos de Laboratorio y Odontológicos, CAPEM. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo también a Pablo Sey, que entiendo está ahí, el señor Javier Parquet y el señor Emiliano Fernández del Ministerio de Salud. Gracias por participar, Rubén. Bueno, quiero empezar hablando un poco con Javier, que es docente universitario y que debe de tener muchísimos años haciendo el seguimiento de cómo ha evolucionado la legislación y los modelos de compra que tiene el Estado. Y te quiero preguntar, Javier, ¿cuál es nuestro principal problema? ¿Por qué tenemos tantos dramas para comprar desde el Estado? Bueno, yo creo que hay que partir de algo que es muy importante y es de base. Hay que entender que los procesos de contrataciones públicas tienen dos objetivos fundamentales y esenciales. El primero es justamente servir al principio de igualdad y asegurar procesos competitivos para todos aquellos que quieran contratar con el Estado. Y el segundo, evidentemente, que el Estado debe buscar la oferta más conveniente a sus intereses y el interés general. Entonces, en ese sentido, evidentemente ahí se ha transitado muchísimo. Desde hace 16 años, creo, Pablo, la norma tiene 16 años. Antes de eso se vivía un estado de desconcierto, de absoluta discrecionalidad, irregularidad, y eso fue variando ostensiblemente con la ley de contrataciones públicas, que impuso una cultura, un sistema de procesos abiertos, de estudio, evaluación de las ofertas y de impugnación. Entonces yo pienso que de base hay que comprender y entender de que hemos evolucionado de forma extraordinaria. O sea, ahora, si hoy creemos que estamos mal, estábamos peor. Estábamos mucho peor, mucho peor. Pero la modernidad, y bueno, ni qué decir la pandemia, porque con la pandemia resulta que con la desazón, el desconcierto y la confusión que trajo la pandemia, sí trajo una certeza, la certeza de que nadie jamás se entrenó ni estuvo preparado para afrontar esto. Y la segunda certeza, que toda actividad humana ha requerido reconvertirse totalmente. Y yo creo que eso es un elemento muy importante y tal vez el objeto fundamental de la conversación de hoy, de qué manera esa situación y esas circunstancias globales afectan la situación actual y el régimen de compras públicas que tuvo innecesariamente tener una afectación y consecuencias de ese desconcierto internacional. O sea, hay un antes, o tendría que haber un antes y un después en el tema compras públicas después de esta pandemia. Sí,
Yo pienso que sí, con un agregado, que siempre hay, siempre a cada regla hay una excepción. Y si la regla vendría a ser normas ordinarias, usuales, que se aplican en la normalidad de los casos, la excepción vendrían a ser estas normas de excepción que se aplican en circunstancias catastróficas como la que estamos viviendo. Pero independientemente a eso, a que haya un proceso normal, usual, ordinario y otro consecuente de este tipo de situación, no pueden bajo ningún punto de vista variarse esos principios fundamentales: la transparencia, la moralidad, la responsabilidad de la administración, la eficacia y por sobre todas las cosas la certidumbre jurídica. Independientemente a que hayan procesos normales o procesos de excepción a raíz de la pandemia, esos principios se tienen que mantener, porque o si no, en realidad ya hay un quiebre del Estado de Derecho. Pablo, yo sé que están presentando ahora un proyecto de modificar la ley de contrataciones públicas, porque se evolucionó, aparentemente hay una evolución interesante, pero por ejemplo todavía se dan estas trampas. Se hace una licitación y hay 6 empresas supuestamente diferentes, son todas personas jurídicas distintas, pero cuando uno revisa los accionistas son todos los mismos accionistas. Entonces es como que se ponen de acuerdo. Me decía, no recuerdo cuál de los ministros, creo que fue la ministra Kramer, que una recomendación a nivel internacional es que haya cuanto menos 4 oferentes por cada licitación pública y nosotros tenemos un promedio de 2. Así es, Luis. Midiendo las compras desde el año 2010 hasta la fecha, el promedio que arroja la medición de la suma total de ofertas dividido la suma total de procesos, incluyendo los de vía de la excepción, es 2,6. La recomendación para considerar competitivo un sistema es que tenga 4 oferentes de promedio. Y esta es una medición que la presentó el Banco Mundial en diciembre del 2018, y de esta medición es que salen esos porcentajes de ahorros muy interesantes respecto al sistema de compras públicas. Los ahorros en los sistemas de compras públicas son difíciles de medir, y una de las estrategias para aplicar estas mediciones justamente la tienen estas grandes corporaciones, organizaciones internacionales que recogen estadísticas mundiales. Si hay algo común y muy internacional en compras públicas son los problemas. Y esto siempre decimos en los congresos de compras públicas. Lo que dice mi par de Perú, de Guatemala, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Gran Bretaña es básicamente lo mismo en materia de qué tipo de problemas enfrentamos en un sistema de compras públicas. Hasta dónde debe llegar la discrecionalidad del comprador, cómo balancear calidad con precio, cómo balancear eficiencia con transparencia. ¿Cuál es el mejor sistema de compras públicas? El que balancea esos 4 elementos, no es el de tal o cual país. Lo que estamos haciendo a partir de las experiencias de 16 años de trabajo en la Dirección de Contrataciones Públicas y potenciadas estas experiencias con la altísima exposición que tuvo el sistema de compras públicas durante la pandemia para con la ciudadanía, es presentar una serie de ajustes en 3 ejes de trabajo. Primero, el legislativo, cambios a la ley de contrataciones públicas. Segundo, el operativo, todo lo que pueda cambiarse de cuestiones de trabajo dentro del sistema de compras públicas, que incluye 463 unidades compradoras, la Dirección de Contrataciones Públicas, unos 28.000 proveedores registrados y otro mercado que está ahí disponible para acceder al mundo de las compras públicas y a la forma de trabajar todo esto. Y el tercer pilar, el informático, que me dirá, pero eso no es algo muy detallista e ínfimo en importancia lo informático. No, porque hoy día toda la plataforma de compras públicas está basada en sistemas informáticos. No se puede dejar de lado el capítulo aspectos informáticos en las reformas de los sistemas de compras públicas. Es más, yo creo que es la herramienta más importante. Es el corazón operativo. Para darle transparencia. Totalmente. Para darle transparencia, para darle celeridad y para combinar adecuadamente lo que la gente quiere, lo que la ciudadanía quiere. Un sistema transparente y que no tardes 3 meses en comprar un lápiz de papel. ¿Cómo combinás un sistema transparente, un sistema ágil y un sistema competitivo? Únicamente aprovechando de la mejor manera posible la tecnología disponible en cada momento. Para eso es que cambiamos algunos aspectos de la ley y nos enfocamos en un trabajo técnico muy alto. Vamos a desmenuzar enseguida en qué consiste la propuesta. Le quiero preguntar a Rubén, hoy ustedes desde el sector privado, ¿cuál consideran que es el principal problema? Porque, y esto ocurre siempre, yo desde que recuerdo, hace 30 años que hago periodismo, se hace una licitación pública
y los oferentes que perdieron siempre tienen un buen argumento, o por lo menos lo montan muy bien para decir, acá se amañó la cosa, ya sea desde el pliego de base y condiciones, los requisitos técnicos, la información que se filtró, pero siempre hay dudas sobre las compras, Rubén. No sé si me escucha bien ahí, Luis, porque estamos con algunos problemitas de comunicación. Yo te escucho bien. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que tanto Javier Parquet como Pablo Seis explicaron lo que debe ser. Sin embargo, esto es recurrente en cualquier tipo de organización, ¿verdad? Una es la norma y otra es la práctica. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Y me gustaría darte un solo ejemplo para que veas cómo las cosas pueden complicarse. Voy a hablar de una licitación que tiene por ID 366840 del Ministerio de Salud. Esa licitación, para no olvidarme de la fecha, fue publicada el 29 de agosto del 2019. Publicada el 29 de agosto del 2019. Tiene 31 adendas y probablemente se abra el 25 de agosto del 2020, día antes de que cumpla un año. Todavía no sabemos si se va a abrir. Esa licitación tiene 614 ítems que hace un año están dando vuelta en los papeles. Entonces, yo creo que lo que aquí ocurre realmente es que no se están cumpliendo los plazos de la licitación pública, ¿verdad? El artículo 21 de la Ley de Contrataciones Públicas dice que la licitación pública nacional, la apertura de sobre tiene que ser 20 días calendario contado a partir de la fecha de la última publicación de la convocatoria, ¿sí? Y la adjudicación debe ser dentro de un plazo que no debe exceder de 20 días calendario desde la fecha de apertura de ofertas, pudiendo diferirlo hasta por otros 20 días. Entonces, ¿qué ocurre? Estas licitaciones que se arrastran así durante muchísimo tiempo, esto es una licitación que fue convocada pre-pandemia. Después vinieron las necesidades de la pandemia, obviamente como que dejaron de lado esto, pero en ese mismo tiempo, el dólar varió de 6.000 a 6.800, a 6.900. Los proveedores que en septiembre del año pasado, agosto del año pasado, cotizaron a sus representantes locales, no mantienen durante un año los precios, y mucho menos si hay algunos productos que directa o indirectamente estén afectados por la pandemia. Entonces, realmente lo que aquí ocurre es que no se cumple con lo que está reglamentado en la ley. Entonces, no sabemos si lo que no funciona es la ley o la forma de aplicación de la ley. Eso es básicamente nuestra posición. Quiero pasarle esto ahora a Emiliano, que es justamente de la UOC del Ministerio de Salud. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, actualmente, para darte una respuesta sin precisar el tema en particular, no recuerdo todos los ideas que son, ¿verdad? Tengo que ver el proceso. Sí, pero en general, esta es una muestra, digamos, que tira justamente, Rubén. Sin hablar específicamente del proceso, tenemos 400 procesos en marcha. Este es un proceso que refiere justamente con el ID que acaba de referir. Yo, si mal no recuerdo, en este proceso en particular, justamente por lo que refiere de que los precios se varían si el proceso dura muchísimo, es que estamos haciendo una nueva reevaluación de precios para poner los precios correspondientes y bueno, y tener un proceso y cerrar el proceso. ¿Qué sucede con todos estos temas? El Ministerio de Salud es un ministerio con compras públicas extremadamente complejas, diversas, un volumen enorme de trabajo,
y donde la urgencia es la tónica de las compras. Si bien es cierto hay un proceso de planificación, el proceso mismo médico, hospitalario, tiene un montón de urgencia, que eso se traduce también en el proceso de compras. Todos estos ingredientes, más el proceso de la pandemia, quizás dieron el resultado de lo que explica recientemente de un proceso que tiene ya una vida larga y todavía no se está cerrando. Entonces, hay muchos elementos que analizar, hay muchos elementos que mejorar, hay elementos internos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es una organización extremadamente enorme, donde hay una diversidad grande de procesos o de requirentes y de especificidades. Entonces hay que trabajar internamente y también hay elementos de la ley que hay que mejorar, porque no es lo mismo comprar un medicamento oncológico que comprar un lápiz. Y tenemos las mismas reglas de contrataciones para ambos procesos. Entonces hay muchos elementos que trabajar internamente para optimizar, para que se cumplan estos plazos. Eso hay que hacerlo, eso estamos trabajando y quizás puedo comentar enseguida. Pero también hay elementos en la ley que nos restringen estos temas relacionados con consultas, protestas, relacionados con elementos que de alguna manera nos llevan a prolongar estos procesos de evaluación. Entonces, quizás podemos especificar esto, pero hay cosas que mejorar en el proceso de salud. El ejemplo es uno de lo que acaba de citar. A ver, quiero ir tocando a varios temas que hacen la complejidad de esto que estuvieron mencionando. Una cuestión, hoy tenemos ¿cuántas unidades de UOC? Tenemos 463, eso puede variar cada tanto, pero aproximadamente 460 unidades operativas de contratación que incluyen las municipalidades y gobernaciones. Eso tiene lógica, o sea, es lógico que el Estado, que es uno solo, esté comprando de a puchito en 400 unidades y, por ejemplo, compra, por decirte, rema de papel. Bien. Yo no creo que haya nadie... El sistema sancionatorio y el sistema de investigación que tenemos hoy día vigente es insuficiente, por lo que dijo el señor Rubén. Cuando existe un sistema ya muy conocido, se encuentran las brechas y dónde es permeable el sistema. Y nuestro sistema tiene una gran brecha en materia de la aplicación de sanciones, de la aplicación de imposibilidades de participar, porque la ley actual mira solo a la empresa oferente y no todas las conexiones comerciales de accionistas y de cualquier otro tipo que existen alrededor. A mí me gusta mucho este diálogo que se organizó, mejor dicho, este debate que se organizó, porque muy adecuadamente presentás lo que se percibe desde el sector que trabaja todo el día con las contrataciones públicas, representadas en esta conversación por Rubén, lo que tiene que hacer el comprador público, y esta es la tensión que nosotros vivimos en nuestro día a día, ¿no? Lo que dijo el señor Rubén en materia de facilidades de pago, en materia de facilidades al momento de la verificación del cumplimiento del contrato también es muy importante. La ley actual no tiene una conexión fuerte para el Ministerio de Hacienda con la Dirección de Contrataciones Públicas para que se monitoreen los pagos, algo fundamental en el sistema de contrataciones públicas. La ley actual tiene un artículo que habla de la verificación de contratos y la Dirección de Contrataciones Públicas creció bastante fuertemente en ese aspecto porque es lo fundamental. Todo lo que se hace en el proceso de licitación pública sería futurología si no tenemos un ojo puesto en el cumplimiento del contrato. ¿De qué te sirve haber hecho el mejor proceso de selección? Seleccionar la mejor oferta económica que viene de la empresa más grande, porque al final esa empresa, si no tiene control en la ejecución contractual, también puede incumplir el contrato. Y al final de cuentas todo esto es para tener un contrato ejecutado. Claro, y después están estos márgenes que hay de ajuste de precio, y lo que iba a costar 10 termina pagándose 150. ¿Qué pasó acá en el proceso? Tengo que hacer la pausa, después le voy a preguntar a Javier, a Emiliano, una cuestión clave en el tema salud sobre todo. ¿Por qué las licitaciones no se hacen mucho antes? O sea, se sabe que se va a necesitar medicamento oncológico X cantidad a lo largo de este tiempo. Y nosotros siempre estamos escuchando que se está licitando con el Jesús en la boca. Ahora se hizo una excepción con el tema del IPS para que recibiera un medicamento que fue rechazado por los otros oferentes por una especificación técnica. Justo fue, creo que Imedic la que había ganado, porque estaban desesperados los pacientes que necesitaban ese medicamento, son enfermos renales, si no tienen esa aplicación se mueren antes de conseguir un trasplante. Entonces la urgencia humanitaria hace que vos tengas que estar todo el día o apagando incendios o blanqueando situaciones irregulares.
Pero tengo que hacerlo la pausa breve, ¿verdad? Después vamos a hablar de esto. Bueno, antes de seguir con el tema, tengo que compartir para la gente que nos está viendo, salió el informe del Ministerio de Salud sobre cómo evoluciona la pandemia y los números son duros. Se procesaron 3.055 muestras positivas, que aumentó otra vez la cantidad de muestras que se están procesando. 471 casos positivos. 463 son casos comunitarios, 8 del exterior, los que están en los albergues, todos en aislamiento, y en total computan 16 fallecidos. Es cierto que no todos fallecieron en las últimas 24 horas, porque ustedes saben que hay atrasos a veces, pero no se olviden aquel dato que nos daba Guillermo Sequera, decía él, y es terrible hablar de esto, pero si pasamos de 15 muertos por día, esto pasa a ser el promedio, y no bajamos de la semana, quiere decir que estamos entrando en el terreno en el que entró Chile. Se nos empieza a escapar de las manos la cosa. 180 internados, 54 están en terapia intensiva. Bueno, estos son los números que da hoy el Ministerio de Salud, que no podíamos dejar nosotros de compartir. Vamos a volver a nuestro tema, y antes de ir a la pausa, entonces te preguntaba, Emiliano, ¿por qué es que no se hacen las licitaciones, sobre todo para las compras de salud? Siempre parece que estamos haciéndolo en el momento, faltan los medicamentos oncológicos, la licitación lleva atrasada. Se supone que hay procesos, o sea, sabemos que esto se demora, ¿verdad? Que tiene, porque están las protestas que se hacen, hay un máximo que puede durar. Entonces, si puede durar 6 meses y yo voy a necesitar el medicamento para enero, tendría que haberlo hecho el año pasado, 6 meses atrás. ¿Por qué no se puede hacer eso? Dando un poco pie, la unidad operativa de contrataciones, que es el lugar donde estoy desempeñando labores, tiene en la propia normativa dice que una de nuestras tareas principales es, y hay un proceso, es como una cadena de procesos en la compra pública. Un primer proceso importante que se hace se llama planeación. Claro. Que es lo que estaba diciendo. Luego presupuestamos, programamos, compramos, ejecutamos el contrato, y bueno, y todo este proceso tiene un tema de control. Sin duda hay procesos, hay que fortalecer la capacidad de planeamiento en el Ministerio de Salud, hay que fortalecer la capacidad de planeamiento en todas las compras públicas en general, estas compras conjuntas, comprar en conjunto, RESMA, un montón de elementos, hay que fortalecer eso, no hay que dudar, y no puedo decirlo que no es una debilidad, que hay que trabajarlo con mucha fuerza. A pesar de ello, es importante recalcar que y esto quiero decirlo de una manera enfática, el proceso de compras de salud está compelido de alguna manera con un proceso de urgencias. Por eso es que en la propuesta que está trabajando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, es como decimos nosotros, la unidad operativa de contrataciones del Ministerio tiene que funcionar como una carrera de Fórmula 1, a alta velocidad, por las urgencias de los medicamentos, de las compras de los insumos, y con mucha precisión, lo que es una carrera de Fórmula 1. Pero en este proceso, en estas pistas, a veces tenemos lo más, y esas las más no son planificadas en el sentido de que forman parte de las reglas de juego. Y ahí tenemos muchos elementos que mejorar justamente con la ley, y nosotros entendemos que vamos a trabajar en la ley, vamos a trabajar en propuestas para mejorar la ley, pero hay que entender y hay que puntualizar procesos del Ministerio de Salud de compras de medicamentos, de compras de insumos, entendiendo que existen también urgencias. Las urgencias no van a desaparecer, va a haber un proceso de planificación, ese proceso va a ser algunos elementos que estén anticipados, pero van a haber urgencias. Entonces, cuando trabajamos en salud, tenemos estos dos escenarios, y no siempre van a haber una planificación a la perfección por lo que está sucediendo. El COVID mismo, estos procesos de urgencia, los números que vemos, son elementos que tienen que acelerarnos. No podemos estar con los mismos procesos, con las mismas reglas, con los mismos tiempos, que cuando compramos un lápiz, que cuando compramos una mascarilla, que cuando compramos un catéter, que cuando compramos algún remedio oncológico. Entonces, lo que quiero puntualizar... ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué este bochorno que tuvimos con las compras de salud? Bueno, la pandemia es un proceso que nos tomó desprevenido al mundo, lo que nos significa una justificación. En este proceso... Bueno, para son 5 meses. En este proceso, y justamente quería comentarte esto, en este proceso de urgencia fallaron las compras.
Eso es clarísimo. Desde que entramos, yo entré el 18 de mayo, tomo cargos en la Dirección Operativa de Contrataciones, estaba como director general de planificación, otras de las tareas, y en este momento teníamos las compras y dimos de baja, cancelamos procesos por aproximadamente 110 millones de dólares. Un montón de procesos cancelados, ¿verdad? Por las observaciones que vinieron de la Comisión Especial, por los temas de la Contraloría, la propia DNSP. Esos errores. Entonces, ¿fueron errores, digamos, de mala gestión, de torpeza o de propósito? ¿Había mala intencionalidad? O sea, había una mala intencionalidad ahí. hay procesos que están denunciados en la Fiscalía, hay procesos que están denunciados inclusive en investigaciones con la NSP, procesos que la Contraloría observó, y hay procesos donde la presión del momento, hay que ubicarse también en la presión del momento, donde había urgencia en desarrollar procesos de compra y contrato que llevó a cometer errores. Hay que decirlo así. Y estos errores, desde el punto de vista jurídico, tienen su aula de ilegalidad o no, pero eso hay que verlo. Entonces, lo que se decidió, en vez de empezar a ver si esto está bien, está mal, no corresponde, cancelemos los procesos que tienen algún tema observado por la Comisión, observado por DNSP, y cancelamos un paquete enorme. Ese paquete de aproximadamente 112 millones de dólares cancelados, tuvimos que armarlo nuevamente ahora. Ahora tenemos procesos por 160 millones de dólares, casi 65 procesos nuevos. Y en este proceso es importante comentarte que también estamos usando todo lo que el arsenal jurídico que la ley nos permite, la ley de contrataciones hoy. A pesar de que algunos elementos de la ley creemos todavía que tienen que ser modificados para dar mayor celeridad, estamos haciendo procesos de la tienda virtual que decía Pablo. El primer jugador en la tienda virtual es el Ministerio de Salud. Yo, sin temor a equivocarme, el principal jugador de la tienda virtual es el Ministerio de Salud. Dijiste que cómo usamos las compras para inclusive promocionar y promover la industria nacional. Estamos innovando en procesos de compras del Ministerio de Salud con el Acuerdo Nacional, que quizás estás en conocimiento de las 3 millones de batas que estamos comprando con el sector textil, donde eso se desparrama. Entonces, no le compraron nada todavía. La evaluación, mañana se cierra la evaluación. Porque te cuento que me escribió justamente la gente de la industria textil, me dice, mucha promesa, porque no nos compraron una sola bata. Trabajamos durísimo codo a codo con todo el sector, justamente con el gremio. Mañana entendemos que la evaluación está cerrada y se presentaron 12 oferentes, él decía 2 oferentes que se presentan por medio en Paraguay. En esa licitación se presentaron 12 oferentes. Estamos cerrando una licitación de 7 oferentes en el tema de hisopo. Entonces, hay que entenderlo esto como un proceso. Se canceló un proceso muy grande de muchas licitaciones por todo lo que conocemos. Entiendo. Armamos un gran paquete ahora de 168 millones de dólares con todo el instrumental que nos da contrataciones públicas. ¿Y cuándo va a estar eso? Y ya están, para darte unos datos, acá tengo unos datos. Porque vos fíjate que supuestamente este y el próximo son los de peores. Yo lo que temo que van a llegar los insumos cuando ya haya pasado de estos la pandemia. 168 millones de dólares que te referías, nosotros tenemos en ejecución 15 millones de dólares, ya con la DNSP, algunos en evaluación, otros ya en etapa de adjudicación, otros en terminación de evaluación por 75 millones de dólares, y estamos programando 60 millones de dólares en proceso. Son aproximadamente 66 procesos que se reconfiguró de vuelta y más procesos. Y esto, a medida que van evolucionando, van siendo adjudicados, van siendo ejecutados los contratos. Y hay que darle celeridad. Y ahí es donde yo quiero puntualizar. El Ministerio de Salud, la Unidad Operativa de Contrataciones, ese es nuestro esfuerzo, tiene que funcionar como un auto de Fórmula 1, en una carrera a 350 kilómetros por hora y con la precisión y con toda la tecnología, pero no tenemos que tener lo más en el camino. Y aquí me refiero con lo más, que eso hay que entenderlo quizás con esta propuesta de cambio en la ley de mejora. Hay lo más de naturaleza como el tema de protesta, por dar un solo ejemplo. Y con la ley actual, las protestas pueden darse a la hora, a 15 minutos antes de la apertura de una oferta. Yo creo que hay que mejorar estos elementos. Cuando nosotros tenemos un pliego, enviamos a contrataciones públicas, tenemos 3 días de verificación del pliego. Cuando sacamos en una compra de urgencia impostergable, tenemos consultas y tenemos que abrir el periodo de consulta, y cada consulta a veces puede darnos una adenda y tenemos otros 3 días. Entonces se desvirtúan los procesos de celeridad con elementos que están en la ley y que nos obligan a hacer este tema. O si no, tenemos que abrir... Que alargan el proceso. Alargan el proceso por elementos que están en la ley, que son legales, pero hacen que no seamos eficaces y nos llevan hacia adelante, desvirtúan todos los procesos. Entonces, creemos que las compras del sector de salud tienen que tener una atención especial en esta propuesta de ley. No podemos de nuevo generar una ley que a todo el mundo
tengan las mismas reglas y tenemos una misma regla comprando oncológicos que lápiz. Así que hay muchos elementos que estamos trabajando con Pablo, ¿verdad? Pero bueno, por el tiempo quizás podemos puntualizar. Le quiero preguntar esto primero a Rubén. ¿Cómo ven ustedes eso, Rubén? El tema de que, digamos, hay demasiado tiempo para presentar las protestas y al final ocurre eso que vos también decías, ¿verdad? Un año y todavía no se adjudica una licitación. Es un poco, por un lado, la posibilidad de que puedan protestar todo porque se puede estar amañando la licitación, pero por el otro lado, que haya un tiempo y que esto no sea interminable. Mira, hay una cuestión ahí. Resulta ser que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas nunca realmente puso en práctica la cuestión de la caución. La caución es un elemento extremadamente importante. O sea, si yo voy a protestar en determinado momento, ¿sí?, yo tengo que colocar una caución. Si me dan la razón, retiro mi caución. Si no me dan la razón, la caución se queda. Eso nomás va a minimizar la protesta y eso está previsto en la ley y no se usa. A ver, le quiero preguntar, Pablo, ¿por qué, Pablo? La caución es una figura establecida en la ley cuando se solicita la suspensión del procedimiento protestado. Cuando se protesta, la Dirección de Contrataciones Públicas automáticamente no suspende el procedimiento. Lo que sí hace es recomendar que por prudencia administrativa la convocante estudie si hace falta ejecutar o no el contrato protestado o de la adjudicación protestada. Si la parte protestante solicita la suspensión de la licitación, del proceso, del contrato, ahí sí la ley obliga a que se presente la caución. Y respecto a lo que decía Emiliano sobre los plazos para protestar, ya con las reformas administrativas que hicimos en diciembre del 2019 mejoramos mucho. Los ejemplos que él estaba presentando respecto a la posibilidad de protestar en minutos antes de la apertura se dan solamente en los casos de la contratación por vía de la excepción. En las licitaciones estándar ya no se da esa situación. Implementamos mejoras importantes como, por ejemplo, para protestar un pliego de bases y condiciones es obligatorio primero consultar sobre esa cláusula objeto potencialmente de protesta. Para protestar tenés que ser del rubro de la licitación que estás protestando, porque también teníamos casos anteriormente de empresas fantasma que aparecían solamente para protestar y ganar tiempo para otras organizaciones. Detectamos ese tipo de cosas y ya las mejoramos. ¿A qué apuntan las modificaciones que estamos presentando en la ley en este momento? A reducir el plazo que se tiene de 10 días hábiles para protestar, reducir a 5 días hábiles, a establecer claramente desde cuándo se computan esos plazos, ¿verdad? Y entonces también a limitar la fecha, o mejor dicho, el plazo que tiene la misma Dirección de Contrataciones Públicas para expedirse. Hoy día no tiene un plazo determinado por la ley la Dirección de Contrataciones Públicas. Nos autoimponemos un plazo a través de un sistema de gestión de calidad, pero es una cuestión que decide la misma institución pública. Sabemos que nos estamos poniendo la soga al cuello, pero es lo que merece el sector compra pública, el sector proveedores del Estado, de tener certeza en un tiempo administrativamente útil con las protestas. Entonces proponemos limitar el plazo dentro del cual la Dirección de Contrataciones Públicas debe resolver la protesta. Javier, debe haber alguna legislación comparada, porque el Estado paraguayo es chiquito, o sea, para nosotros es una barbaridad lo que compramos, pero para lo que debe comprar el Estado brasileño, el argentino, ni hablemos, qué sé yo, México o Estados Unidos, ¿verdad? ¿Hay algún trabajo de legislación comparada que nos pueda decir, bueno, esto se resuelve de esta manera, porque no somos los primeros en plantearnos este drama? Bueno, en primer lugar, si hay algo que se convierte en práctica común, no solamente para el régimen de contrataciones públicas, sino para cualquier otra cuestión que incumbe a la administración, es plantear directamente la reformulación del marco legal, inmediatamente. Yo te puedo asegurar que, como son las constituciones contienen ciertos principios y reglas universales que están incorporadas en cuanta carta magna existe en cualquier país. Las normas de contrataciones públicas responden a ciertas estructuras, a ciertas funcionalidades y a determinar ciertas competencias que son idénticas, Luis, en cualquier lugar. Nosotros, con Pablo y con otros directores, tuvimos la suerte de participar en
en reuniones de las Naciones Unidas en donde se estudia una ley modelo de contrataciones, uno puede fijarse claramente que muchas leyes contienen los mismos capítulos, las mismas prescripciones, casi idénticos. Ahora, volviendo un poco a este tema del que están hablando del Ministerio de Salud. La administración, dentro de todo, implica el arte de acomodarse, ajustarse a las circunstancias. Por eso es administración, ¿verdad? Entonces lo que yo veo, y veo más bien como ciudadano que como catedrático, como abogado, lo que yo veo es que la administración como conduce un ejército. Y hay momentos determinados en batalla en donde es necesario reforzar un flanco o fortalecer algún tipo de estrategia o reservar una táctica. Yo pienso que ahora hay para esta administración un compromiso muy grande de reforzar el área de salud en todo lo que es el gerenciamiento de las compras públicas y la administración de estas circunstancias actuales en aplicación de las normas que, independientemente de que hayan existido, están hoy, responden y deben aplicarse a circunstancias totalmente distintas. Yo pienso, y yo se lo sugería a Pablo conversando informalmente, que es necesario que Contrataciones Públicas también desarrolle como un task force, como una fuerza especial, diseñada, construida, articulada, a los efectos de suplir las deficiencias o las insuficiencias que puede tener el Ministerio de Salud en sus recursos materiales y recursos humanos para planificar, ordenar, administrar sus procesos actuales de compras públicas. Entonces la administración reacciona y la administración fortalece ese sector, esa área que requiere asistencia, requiere soporte. En este momento, y con todo respeto, yo pienso que con el esfuerzo que están haciendo Emiliano, Marta y todo el equipo que trabaja en la administración de salud, requiere refuerzos. Esta situación supera cualquier capacidad de administración o de gerenciamiento. Entonces pienso que además de estas reformas normativas que son a futuro, quién sabe si vamos a tener futuro si nos corregimos, nos ajustamos, claro, y adecuamos las circunstancias actuales. Cuando hay que apagar este incendio. Entonces yo pienso de que es necesario que se apunte a determinar cuáles son los recursos humanos y materiales ineludibles en este momento para afrontar, no digo a cabalidad, pero con alguna comodidad, con alguna soltura, esta situación que tiene que sobrellevar el Ministerio. Se me va el tiempo. Rubén, me gustaría, para cerrar tu participación, sí, está en la ley, está en estudio, ¿qué es lo más importante? O sea, si vos dependiera de vos, decís, bueno, esto necesitamos ahora y podemos pegar un salto de calidad en el tema de la compra pública, ¿qué? Mira, habrás leído El arte de la guerra, ¿verdad? Sí. Lo más importante es la condición moral. Pero aparte de eso, estas empresas, por ejemplo, que entran en rubros de limpieza, tomógrafos, bicicletas, autos, aviones, eso no se ajusta a la realidad, ¿verdad? No puede ser que ofrezcan medicamentos, que ofrezcan papelería. Entonces, estas son empresas montadas exclusivamente para las licitaciones públicas y además, a su vez, atraen a través de autorizaciones a otras empresas y eso es un camino muy complicado. Pablo, ¿estas cosas se contemplan en el proyecto de ley? Sí, pero haciendo un análisis más global, lo que tenemos que hacer es priorizar la compra eficiente por sobre el proceso de contratación. Si me pedís cuál es la línea general del proyecto de ley y a qué debe apuntar el país en el capítulo de compras públicas, es eso. Priorizar la compra eficiente por sobre el proceso. La ley actual tiene como protagonista el proceso y se diluye la importancia de la compra eficiente. Tenemos que revertir esa posición y priorizar la eficiencia de las compras con una cantidad importante de herramientas que están condensadas de la experiencia del derecho comparado, porque como dijiste perfectamente, no hace falta inventar de vuelta la rueda. A la vuelta de la esquina tenemos una cantidad importante de amigos en países que nos dicen: este es el resultado de 10 años de esta herramienta, úsala o no te recomiendo que la uses. Eso tenemos en cada uno de los microsistemas de herramientas de compras públicas disponibles. Así que esa sería la línea principal. Javier, decías vos, hoy urgente fortalecer el Ministerio de Salud, o sea, salvemos este problema de compra pública ahora. Señor. Y en cuanto a la ley, un poco respaldando lo que dice Pablo, nuestra ley fue concebida para
privilegiar la oferta económica más baja. Debe ser la oferta más conveniente al Estado, no la más baja. Esa es una adecuación que tenemos que hacer. Lo barato no necesariamente es lo más conveniente. Claro que sí. Bueno, y finalmente, Emiliano, vos estás ahí apagando el incendio. Esta segunda horneada de compras, ¿te van a salvar el papelón primero? Hay un compromiso, el compromiso del ministro de Salud desde el inicio. Yo estoy acompañando desde otra área ahora en el proceso de compra. Lo que tenemos que hacer el ministerio en la unidad de compra es que las cosas sucedan. Un solo objetivo tenemos, tiene que suceder. El compromiso por el cual uno asume y con varias personas más, Marta Peña decía como la directora general, asumimos el 18 de mayo, yo le llamo en la caldera. Nosotros nos fuimos a trabajar en la caldera, donde, y esto es importante decirlo, mucha gente no quería irse allá porque, bueno, hay un montón de elementos, hay mucha visibilidad, hay mucho proceso, hay mucha presión, hay urgencia, están los elementos relacionados con la justicia, la fiscalía. Entonces, llegar a la unidad operativa de contrataciones es un desafío, es un compromiso y evidentemente, ¿qué es lo que nos mueve? Yo le digo al ministro siempre, ministro, vos no sos mi jefe, le digo, mi jefe es la gente. Mi compromiso es hacer que las cosas sucedan. Y ese compromiso está premiando con mucha fuerza. Hablaba de la moralidad y sí es importante la moralidad. También es importante el apoyo de la institucionalidad para el ejercicio de la ley o los procesos que tenemos. Pero la moralidad, la honestidad, el compromiso son elementos extremadamente importantes en momentos como estos con más razón. Entonces, las cosas tienen que suceder, tenemos que hacer que sucedan, tenemos que trabajar con el rector de contrataciones públicas, tenemos que trabajar con todos los jugadores, con el sector privado para que esto suceda. Ese es el compromiso y las cosas van a suceder. Por eso estamos allí y por eso hay un equipo que quiere trabajar. El país necesita que suceda y que esta unidad funcione como un auto de Fórmula 1, rápido y con precisión. Ojalá. Pablo, Emiliano, Javier, Rubén, muchísimas gracias a todos. Creo que fue importante. Este debate está abierto, todavía hay mucho que debatir. Se va a presentar el proyecto de ley. Es clave cómo compra el Estado para poder optimizar, digamos, los servicios que da el Estado y además entramos en una economía de guerra. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio, Luis. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Enseguida vamos a estar hablando de algo que silenciosamente fue creciendo en los últimos años y hoy maneja unos volúmenes impresionantes de dinero. La Bolsa de Valores de Asunción. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, y estamos nosotros ahora con Rodrigo Callizo, él es presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Luis? Encantado. Gracias por venir, Un gusto. Rodrigo, yo recuerdo todavía cuando apareció la Bolsa de Valores de Asunción, que era una cosa muy chiquitita, muy tímida. Es más, hay mucha gente que tomó casi como broma, como a la chacota, ¿qué vamos a nosotros a hacer? ¿Cuánto se puede llegar a mover? Y la verdad que en los primeros años fue bastante pobre, digamos, el movimiento. Pero ha crecido de manera sostenida y en los últimos números son realmente sorprendentes. Sí, realmente la aparición de la bolsa en el Paraguay data del año 1977. Ah, mira, ya mucho antes. Mucho antes, pero tuvo, con el régimen en ese momento había puesto un impuesto a las transferencias que era del 1%, entonces se cerró la bolsa hasta el año hasta el año 93 después del golpe. Entonces ahí tenés unos años largos que no se movió. A partir del año 93 sí se empieza a mover lentamente hasta el año 2010, donde se implementa el sistema electrónico de negociación y ahí sí hay un quiebre, digamos, un antes y un después de lo que es la bolsa en el Paraguay. En países de la región tenemos Uruguay, Argentina, que están por encima de los 150 años de actividad bursátil, ¿verdad? Así que hay algunos libros que se habían encontrado en la Cámara de Comercio, en la Cámara y Bolsa de Comercio en su oportunidad en la calle Estrella, donde sí hablan de algunas ruedas de negocios de productos agrícolas, ¿verdad? Eso es lo que se pudo... Hasta ahí se llegaba. Hasta ahí, pero realmente la bolsa empieza su crecimiento local a partir de la implementación del sistema electrónico de negociación. Realmente se cambia ahí la forma de operar, ¿verdad? Se estandarizan las emisiones.
el corte mínimo es de 1 millón de guaraníes y $1.000, lo que facilita la venta o la transacción en la bolsa. O sea, eso quiere decir, Rodrigo, que hoy una persona puede entrar a una página en internet y comprar acciones en la bolsa. Todavía no. Eso quiere decir que a través de las casas de bolsa que anteriormente iban al piso, el piso es el lugar donde Sí, se el lugar negociaba, físico, el lugar físico, beneficiaba a aquel que tenía liquidez, especialmente Compró los acciones bancos, más baratas. Bancos, financieras, compró títulos más baratos. Títulos. Un dato importante que a lo mejor obviamos es que el 93% de las operaciones de bolsa son renta fija en Paraguay. El 5% va en operaciones de reporto que están subiendo y el 2% son acciones, compra-venta de acciones. O sea, a ver, para que entiendan, sobre todo la gente, digamos, que no maneja esto y que eventualmente puede interesarse, en el mercado, qué sé yo, el mercado más conocido, el mercado de Nueva York, la mayoría de las ventas son de acciones. O sea, la gente compra la acción de una empresa y depende de las utilidades que tenga esa empresa, vos vas a cobrar determinada ganancia, utilidad, ¿ok? Nosotros tenemos entonces renta fija. Nosotros, y como en toda Sudamérica, no solamente en Paraguay, tenemos un gran porcentaje en lo que es renta fija, que son los bonos. Sí. O sea, en este caso las empresas están tomando un préstamo a través de los que invierten en bolsa. Sí, señor. Es una renta fija y las acciones son lo que se conoce como renta variable, que va de acuerdo al negocio y a los resultados que pueda tener la... ¿Y la mayoría va por la renta fija? La mayoría en Paraguay y en Sudamérica va por la renta fija y ahí da la orden de compra para las inversiones a mediano y largo plazo. En realidad la bolsa está para las inversiones a mediano y largo plazo y los bancos estarían para mediano y corto plazo. Correcto. En mercados perfectos sobre todo. Por ejemplo, la mayoría de estos títulos son ¿a qué plazo? A partir del año, con la implementación, por eso doy mucha importancia al sistema electrónico, se emitía 1 año y medio en el 2010. Hoy día el Tesoro emitió la semana pasada 15 años. ¿Okay? Y una empresa comercial creo que emitió a 10 años de plazo, pero definitivamente el plazo menor ya son 5 años hoy día. Hoy día. Fantástico. Anteriormente era 1 año y medio, ahora saltamos a 5 años, 10 años. Eso es bueno porque se supone que ese es el objetivo de la bolsa. Totalmente. Que las empresas se puedan capitalizar a largo plazo. Totalmente. Hacer del ahorro una inversión. Y con eso desarrollar la parte macroeconómica, los nuevos proyectos y todo eso. Entonces, es un tema importante y aparte, desde el año pasado, el mercado secundario creció mucho. Y eso es mucho más importante, Luis, inclusive que el volumen transado. El mercado secundario es el mercado primario es la primera venta de un papel. Yo compré un título, pero después yo me voy y vuelvo a revender ese título. Ese es el mercado secundario. Ese es el secundario. Y ese mercado se movió mucho. Ese mercado se movió mucho. Hoy representa casi el 60% de las operaciones hasta el momento. En el año 2010 representaba el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el 2010 uno compraba un título y le costaba salir de ese título. Costaba que alguien quiera comprar ese título. Hoy día, en el día se vende. Bueno, eso es fundamental porque eso le da liquidez al título. Sí, señor. O sea, y más gente va a estar interesada porque en vez de tener la plata guardada bajo el colchón, me compro un título que fácilmente puedo volver a colocar. Así mismo. Y tiene una liquidez en el acto y se compensa temas uno que le llamamos al día siguiente de haberse hecho la operación, ¿verdad? Hay un banco pagador y ayudó mucho también el tema del SIPAP, del sistema de pagos del Banco Central. Nosotros utilizamos eso para el post-trade, que se le llama para el después de la operación. Y bueno, toda la tecnología fue facilitando un poco que nosotros adelantemos en pocos años lo que otros países les tardó mucho tiempo. Claro. Y hoy, por ejemplo, una persona con qué suma de dinero ya puede a través de un corredor de bolsa comprar un título. Depende de la política de cada casa de bolsa.
pero siendo exagerado desde 1 millón de guaraníes y desde $1.000. Desde $1.000. Sí, señor. Y en cualquiera de las dos monedas. ¿En guaraníes o en dólares? Guaraníes o en dólares. Normalmente la torta se parte 75% en guaraníes y un 25% en dólares. De los últimos 10 años más o menos se estuvo manteniendo. Eso también es muy sano, que la gente invierta más en moneda local. En moneda local, sí, eso se ve mucho en Paraguay. Realmente la gente le perdió al miedo, no tiene miedo de la moneda local. De hecho, si nosotros tomamos un periodo largo de inversión, yo creo que se vio beneficiado aquel que invirtió en guaraníes antes que aquel que compró dólares para inversión. ¿Hay una idea de cuántos inversores hay? En este momento estamos en 10.000, 11.000 inversores. ¿Y la mayoría son grandes o son pequeños inversores? Qué suerte que me tocas eso, porque también es un cambio importante que se dio. Anteriormente el 70% eran personas físicas y en especial bancarios, empleados bancarios, que tenían cierta disponibilidad y conocían la operativa, entonces iban y compraban. Hoy día, y prácticamente el Estado no formaba parte de la bolsa y las empresas, las tesorerías, las empresas muy poco. Hoy día yo te diría que está la persona física un 30%, un 40% la parte de empresas y los inversores institucionales que están entrando. Por eso es que el volumen también está subiendo en un 30% de la torta de participación hoy día en el mercado. En este caso, los inversores institucionales, ¿quiénes serían? Porque yo sé que en el mercado del mundo son fundamentales los fondos de pensión, sí, señor, los que administran, sobre todo de los países europeos y Estados Unidos, que manejan los grandes fondos de pensión, con lo que se va a pagar después la jubilación de la gente que está aportando, y eso mueve un volumen importantísimo. ¿Ese tipo de capitales está entrando a la Bolsa de Asunción? Sí, bueno, acá no tenemos nosotros los fondos de inversiones públicos, el IPS de a poco está invirtiendo, está entrando, y todas esas cajas privadas o públicas que tenemos sí están entrando desde hace un tiempo, 5 años más o menos, están invirtiendo en bolsa, están comprando títulos a largo plazo. Y también lo que se está viendo, el Fondo de Garantía de Depósito, por ejemplo, también está invirtiendo, y otras cajas públicas. En tesorerías también de a poco estamos viendo un ingreso al mercado, ¿verdad? Seguros. Las compañías de seguros. Las compañías de seguros no tienen ninguna restricción, pueden invertir en títulos de bolsa o vendido a través de bolsa. ¿Qué nivel de rentabilidad se tiene en promedio? Y hoy día las tasas bajaron bastante, ¿verdad? Yo te diría que hoy día una inversión o comprar un título a 5 años de plazo con una calificación de riesgo, porque todas las emisiones se califican, ¿verdad? Claro. Más allá de $1 millón para arriba se califican. Tenemos 4 o 5 calificadoras de riesgo. Aquellas que tienen triple B para arriba están rindiendo en un promedio de 7,5 a 10,5 anual. Correcto, o sea, con pago de cupones serían más o menos interés. unos 4 o 5 puntos por sobre la tasa de inflación. Sí. O sea, hay renta. Sí, y más o menos un 4% por encima de la parte financiera también, ¿verdad? De lo que te pagan por un depósito en el banco. Un depósito de ahorro, por ejemplo. O sea, hoy es mejor negocio, en muchos casos, comprar uno de estos títulos que depositar la plata en el banco. Sí, bueno, hace varios años que es mejor negocio tener una cartera bursátil. Ahora, hay que también comentar que no tiene garantía de depósitos. Claro. ¿Ok? O sea, si es que yo es un voy... título de riesgo. Claro, es una inversión. Es una inversión, ¿verdad? A mediano y largo plazo, y tiene su riesgo, pero también tiene su mejor rendimiento de lo que tendría un certificado de depósito. Un punto importante también, Luis, a partir de la implementación del sistema electrónico, es la aparición de la depositaria de valores. ¿Qué es eso? Bueno, la depositaria de valores, anteriormente uno compraba un título físico y se entregaba ese título físico a través de la casa de bolsa, y la casa de bolsa era la que iba y
Le entregaba al cliente. Entregaba al cliente, al O sea, vos inversor. llevabas tu título y la gente tenía en su caja fuerte, tenían en el ropero, escondía en algún lado. Bajo colchón o lo que sea. Entonces, ¿qué se hizo con la aparición del sistema electrónico? Con la tecnología se desmaterializó el título. Ya no existe el título hoy día. Hay una anotación en cuenta en la bolsa. ¿Ok? Entonces, eso hace que esos títulos queden depositados en bolsa. Entonces, El título físico. el título global. Hay un título global por el total de la emisión. Ajá. ¿Ok? Y todos los copropietarios de ese título están registrados. Están anotados en cuenta nada más, Ok. en bolsa, con un número. Nosotros no conocemos a aquel que negocia quién es. Si es Luis, Rodrigo, no conocemos el número 20 de tal casa de bolsa. Es bueno recordar que en este momento tenemos 13 casas de bolsa en el país operando normalmente. Entonces la depositaria se encarga también de liquidar y compensar las operaciones. Hoy día esa depositaria de valores nosotros la tenemos dentro de un departamento especializado de la bolsa. Para que te des una idea, eso desde el 2010 a esta parte, en 10 años, negoció, o mejor dicho, pasó por sus manos o por ese departamento 5.600 millones de dólares. O sea que es una cantidad importante. ¿Qué se liquida y compensa? Se liquidan y compensan las operaciones del día, al día siguiente, y también el pago de intereses y de vencimientos de capital. Entonces, si vence un interés, el emisor le paga a la bolsa transfiere a través de un banco pagador a las casas de bolsa quienes conocen a sus clientes. Claro, que son las que finalmente le entregan a los clientes. El beneficiario final, ¿verdad? Nosotros no tenemos relación con el cliente. El cliente Ahora, tiene que abrir la cuenta en la casa de bolsa. Dos cuestiones muy importantes. Cuando recién comenzaba a operar, ya en el 90, digamos, su nueva vida institucional, uno de los problemas era la altísima informalidad de la economía. Entonces, pocas empresas estaban en condiciones de poder emitir títulos o acciones, llamémosle títulos acá, ¿verdad? ¿Cómo está eso ahora? ¿Quién fiscaliza a esas empresas para que yo, inversor, tenga seguridad de ir a comprar un título de una empresa comercial? Bueno, la Comisión Nacional de Valores es el órgano contralor del mercado, tanto de la bolsa como de las casas de bolsa y las empresas que se registran en la comisión para emitir a través de bolsa. Ese control la hace la Comisión Nacional de Valores. Es un órgano que trabaja muy de cerca con el mercado. Realmente, por lo menos desde que yo estoy en el año 2010, estamos con los diferentes presidentes que hubieron, trabajamos en conjunto y la idea es desarrollar el mercado. Ellos son los contralores del mercado, ellos son, haciendo un paralelismo con los bancos, son la superintendencia. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a hablar de hubo escándalo, hubo algún fraude, hay gente que se sintió decepcionada por invertir en la bolsa. Breve pausa, enseguida hablamos de eso. Un informe elaborado por analistas económicos del sector privado destaca la importancia del régimen de turismo para la recaudación fiscal y echa por tierra las versiones respecto a que un nuevo régimen, conocido como el régimen de reexportación, podría ayudar a mejorar las recaudaciones y reactivar el comercio en las ciudades de frontera. El documento se basa en el sistema informático aduanero Sofía. Explica que el régimen de turismo que se utiliza actualmente y que paga en promedio el 6% sobre el valor de las mercaderías representa el 11% del total de las recaudaciones aduaneras, es decir, unos 900.000 millones de guaraníes mensuales aproximadamente. Mientras que pasar al nuevo sistema, el de régimen de reexportación, y que pretende exonerar a los productos que ingresan al país del pago de tributos como aranceles aduaneros, impuesto selectivo al consumo y el impuesto al valor agregado, y solo pagar a un anticipo del 4% en concepto de renta empresarial, se estima que las pérdidas para la recaudación podrían llegar incluso a los 33.000 millones de guaraníes mensuales y hasta 90 millones de dólares anuales. Bueno, estamos con Rodrigo Callizo, presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Te decía, Rodrigo, antes de la pausa,
¿Hubo problemas con alguna empresa que no pagara, que quebrara cuando estaba, digamos, emitiendo títulos? Sí, tuvimos en estos 10 últimos años 4 o 5 empresas que dejaron de pagar. En realidad tuvimos de todo. Tuvimos empresas que dejaron de pagar, quebraron. Tuvimos empresas que siguen pagando, llamaron a asambleas de tenedores, como se llama, o de inversionistas, y ahí la asamblea, que es la soberana, decide si se le da más tiempo o no a la empresa. Y tenemos empresas que siguen pagando, están inclusive atrasadas, pero están pagando. Yo creo que así, con el ejemplo que dieron, deberían terminar de pagar. Y también tuvimos 1 o 2 empresas que fueron a asambleas, reorganizaron su calendario, ¿verdad? Reprogramaron y hoy día están cumpliendo con lo que había decidido la asamblea. Así que tuvimos un poco de todo. El incobrable, por decirlo así, en todos estos años no llega al 1% de la cartera de bolsa hoy día. Así que con relación al mercado es una tasa baja, digamos, en este momento. Hace rato me decía fuera de micrófono, uno de los mercados, digamos, que tiene mayor movimiento a nivel internacional es la compra futuro, por ejemplo, de divisas. ¿Eso es algo que eventualmente se va a poder hacer en la bolsa en Asunción? Sí, bueno, nosotros tenemos ya el producto que lanzamos en diciembre del 2017. Tenemos 3 casas de bolsa que están habilitadas para operar con operadores recibidos, porque para tener una licencia de operar en bolsa uno tiene que hacer un curso y tomar un examen, ¿verdad? Entonces, eso está habilitado. Yo creo que lo que faltaría es, y estamos conversando siempre con bancos centrales, es que los bancos sean, o la parte financiera sea habilitada para operar en lo que es futuro de divisas, compra o venta de contratos de futuro. ¿Cómo opera eso en términos prácticos? ¿Un banco es el que ofrece? Cualquier persona o banco pone una orden de comprar o vender X cantidad de contratos a un precio dado, a un vencimiento. Hoy día en el mercado nosotros estamos operando hasta 90 días. Hay pocas operaciones, pero hay operaciones en el mercado. Es una apuesta. Apostar a qué variación va a tener el precio. Sí. Podés ganar o perder. Podés ganar o perder, por supuesto, pero uno va poniendo garantías en efectivo en caso de que el dólar o la moneda vaya en contra de lo que uno estuvo comprando o vendiendo, ¿verdad? Entonces, si pasa el 10% del valor del contrato, uno tiene que poner garantías, ya sea en efectivo o aquellas garantías que el directorio de la bolsa haya. Pueden ser bonos, puede ser una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Rodrigo, se me fue el tiempo para cerrar. ¿Le pega la pandemia, le pegó fuerte a la bolsa? ¿Se va a recuperar rápido? Bueno, así como te decía, en la pandemia surgió las operaciones de reporto. Las operaciones de reporto son aquellas que yo tengo un título a largo plazo, le vendo por un tiempo a alguien y lo recompro después. Sí. Eso es lo que está floreciendo hoy día porque la gente necesita, no quiere desprenderse de su título a 10 o 15 años, pero sí quiere vender a 10 días. Claro. Bueno, eso te vendo con un contrato de recompra. Con un contrato de recompra. Entonces, eso es lo que está de moda, vamos a decir, o lo que nos está dando volumen, movimiento. Lo que sí cayó bastante es la venta primaria de un título, emisiones nuevas. ¿Okay? También hay que mencionar que tanto la Comisión Nacional de Valores como la Bolsa de Valores concedieron en un instrumento que se llama bono bursátil de corto plazo arancel 0 para hacer frente a la pandemia, para poder pagar. Se me fue el tiempo, pero de todas formas, Rodrigo, muchísimas gracias. A las órdenes, gracias por la invitación y bueno, cuando quieran. Por esto nosotros cerramos. Creo que el próximo martes sí vamos a estar hablando China o Taiwán. ¿Cuál de las dos cosas nos conviene más? Lo vamos a hablar el próximo martes. Que tengan un feliz resto de jornada.